Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Psicología Real. Muy felices de iniciar año con todos ustedes. Ya salió nuestro primer episodio con una invitada de lujo, Nana Jones. Espero que hayan podido escucharlo, verlo y aprender de esa gran mujer. Pero hoy me acompañan tres mujeres también profesionales, expertas en todo el tema de salud mental. Y hoy vamos a estar hablando específicamente del tema de bienestar. Bienestar en nuestra salud espiritual, bienestar en la familia, bienestar con los hijos, en mi salud y en la pareja. Hoy me acompaña Pame, directora de la clínica Psicología Real, Lili, nuestra enfermera experta en salud mental, y Nati, que es experta en todo el tema de niñez y adolescencia. Así que, chicas, bienvenidas a un episodio más. Para comenzar a hablar de este tema de bienestar, quisiera saber para ustedes qué es bienestar en general. Bueno, Ale, primero que todo saludarlas. Es un gusto siempre estar con ustedes, aprendo muchísimo y las admiro un montón. Y a los que nos están escuchando, gracias por estar acá. Aprendemos también de las cositas y detalles y comentarios que nos dejan, y eso nos ayuda a poder crecer y también brindarles esa información que tanto están buscando que podamos aportar. Dentro de lo que para mí significa bienestar es poder estar como en armonía, tanto en lo que yo digo, hago y pienso, pero también en esa paz y calma que puedo tener en mi interior, ¿verdad? Que al final la construimos un paso a la vez. Podría sonar como algo muy difícil como de integrar, pero termina siendo esa oportunidad donde realmente me siento en plenitud conmigo misma. Excelente, muy bien, Pame, gracias. ¿Quién más, chicas, que es bienestar para ustedes? Bueno, igualmente saludarlas a todas. Para mí, de verdad, siempre es un honor compartir con ustedes estos espacios. Como dice Pame, aprendo un montón de cada una, y me encanta también saber que nos están escuchando desde sus casas, ¿verdad? Cada uno y cada una. Bueno, para mí bienestar es un proceso. Es algo que no es estático, sino que está en constante cambio, y como la palabra lo dice, es bienestar, y creo que se traduce al tiempo presente. Involucra todos esos actos de forma conscientes, intencionales, que yo hago para sentirme bien, entendiendo que no son dependientes de las circunstancias, ¿verdad? Y que puede ser que en algunos momentos de mi vida hayan diferentes factores que afecten esa sensación de bienestar, ¿verdad? Y que yo tenga que estar volviendo a cambiar mis acciones para volver a esa sensación que ando persiguiendo. Pero no es algo como que yo nada más, una meta que logro, alcanzo y listo, sino que es como algo que se construye a diario. Ok, muy bien. Y Nati, ¿qué nos puedes decir? Hola a todas y todos, es un gusto estar acá. Creo que como en resumen de lo que acaban de decir, el bienestar que se construye cada día, ¿verdad?, tiene que ver también con nuestras necesidades. A veces vemos el bienestar de otros, entonces queremos copiar el bienestar de las otras personas, pero debemos primero identificar nuestras necesidades, nuestro ritmo, nuestra temporada, que es muy importante, para poder desde ahí empezar a construir ese bienestar, sabiendo, identificando cuál es primero mi sentido de bienestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son las áreas que necesito como empezarle a entrar sin ver a los demás? Porque siento que a principios de enero es como que hay mucha presión a veces, entonces es que aquellos dicen que tengo que hacer esto y que tengo que empezar, entonces empiezo, y cuando me doy cuenta que no, me lleno de frustración, entonces ya todo se cae, y eso es muy importante, es verlo desde mi persona, desde mi propio mundo interno, para poder así irlo construyendo. Bueno, muchas gracias por lo que me están contando. Yo creo que el bienestar tiene que ver con la capacidad que yo tengo de adaptación. Qué tan adaptable soy con los recursos que tengo en medio de lo que sea que esté pasando. Y a veces, cuando empezamos a hacer un chequeo, tal vez no tengo los recursos que necesito, y ahí es donde mi bienestar se ve
afectado. Entonces, no siempre ante una crisis es algo negativo, sino que ante una crisis o una situación puedo ver o desarrollar esas habilidades que no tengo, o pedir ayuda, o etcétera, etcétera. Entonces, creo que es algo que también podemos construir aún en medio de la adversidad. Y bueno, para entrar un poquito en la parte médica, tengo una estadística de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que dice que el 60% de los problemas están relacionados con el estrés, y creo que esta estadística ya se las habíamos dado en alguno de los otros podcasts que hemos tenido, pero quisiera saber, Irly, ¿qué pensás de este dato? Me parece que es muy alto, me parece que nosotros lo vemos en consulta, tanto en niños como en adultos, en distintas áreas, o sea, como que este estrés no respeta edad, lugar. Entonces, ¿qué nos podés decir de este dato? Bueno, ahora que te escuchaba, ¿verdad? Pensaba en todas las enfermedades que ya se han hecho investigaciones y se han relacionado con el tema del estrés, ¿verdad? Y a veces cuando uno está en algún centro de salud o interactúa con algún paciente, le dicen a uno, es que todo lo relacionan con el estrés, o el doctor siempre me dice que esto es a causa del estrés, pero es que realmente el estrés crónico y mal manejado sí tiene un efecto importante en la salud. Por ejemplo, hay demasiada información en donde se ha hablado que en estados de estrés prolongado se produce un aumento en la cantidad de azúcar que hay en la sangre disponible, y que esto también genera toxicidad a nivel de páncreas, puede generar efectos, ¿verdad? Y al final va a terminar incidiendo, por ejemplo, en un problema de diabetes a largo plazo. Cambios hormonales, ¿verdad? Se descontrolan totalmente nuestras hormonas femeninas, se descontrolan las hormonas del sueño, y esto también tiene un efecto a nivel de la salud mental de las personas, porque si yo no estoy descansando bien, entonces yo puedo estar desarrollando otras patologías relacionadas con la salud mental. Se me viene a la mente también la parte cardiovascular, ¿verdad? El estrés crónico prolongado ha demostrado que no solo genera crisis hipertensivas, que es cuando una persona tiene como un pico o un subonazo de la presión, sino que también este estrés prolongado crónico puede llevar a personas a desarrollar hipertensión arterial a largo plazo, ¿verdad? Más el tema de la obesidad, ¿verdad? Que esto es algo que ya se sabe que está generando demasiados problemas, es un problema de salud pública, ¿verdad? El tema del sobrepeso y la obesidad, y se agrava aún más por el tema del mal manejo del estrés, y la gente tal vez va a decir, bueno, ¿por qué? Porque resulta que con el estrés nosotros generamos o aumentamos la secreción normal de cortisol. Entonces tenemos más cantidad de cortisol, y eso favorece a que se acumule grasa, ¿verdad? Principalmente en zonas donde es un poquito peligrosa, como la grasa abdominal, que también está relacionado con otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Yo diría que esas son como las principales. Qué interesante todo eso que dice Irly, porque vamos a ver, a veces uno no relaciona una cosa con la otra, ¿verdad? Que físicamente yo estoy presenciando síntomas que podría estar afectados por el tema del estrés, ¿verdad? Y a eso voy, ¿verdad? Porque entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos saber cómo que nos está afectando físicamente como a tiempo, ¿verdad? Porque a veces es un tema como de que llegamos ya cuando tengo un rush, ¿verdad? En mi cuerpo que me está diciendo estoy en estrés, ¿verdad? ¿Cómo me puedo dar cuenta físicamente? Yo creo que las primeras cosas que se alteran con el estrés es el sueño, ¿verdad? El patrón del sueño es fundamental, es uno de los pilares como más importantes para nuestra salud, para recuperación física y mental.
Entonces, si el sueño se está afectando, quiere decir que hay una sobrecarga, ¿verdad? Lo otro es síntomas cognitivos como problemas de concentración, se me están olvidando las cosas, fatiga. Una cosa que presentan muchísimo las personas son dolores musculares. Empiezo a presentar contracturas musculares en diferentes zonas del cuerpo, ¿verdad? Y esto es porque se acumula la tensión. Y algunas personas también empiezan a presentar problemas gástricos, ¿verdad? Como colitis, gastritis. Puede haber estreñimiento o puede más bien haber diarrea, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo afecte. Y ya creo que si, por ejemplo, empiezo a enfermarme muchísimo, eso quiere decir que ya yo he estado sometida a un estrés crónico porque el sistema inmunológico como que no puede funcionar bien en estas condiciones. Entonces, eso es un indicador. El otro indicador es la caída de cabello, ¿verdad? Sobre todo en mujeres, uno lo puede ver como más evidente, que no necesariamente es algo genético, sino que es que la persona está sometida como a mucho estrés. Y también cambios a nivel conductual o de humor, ¿verdad? Cuando yo tengo poca tolerancia a interactuar con la gente, me está irritando mucho, quiere decir que yo he estado sometida bajo mucho estrés, bajo muchas cosas que me están quitando a mí esa capacidad de interactuar. Entonces creo que hay síntomas físicos que algunas personas manifiestan de forma más evidente y hay otros síntomas más cognitivos y como emocionales, conductuales, que otras personas manifiestan más. No siempre, ¿verdad? No siempre va a ser solo lo físico o solo lo conductual. Wow, pensando en las mujeres con las que yo trabajo, con las que nos escriben a través de las redes sociales, inclusive al correo, sé que muchas están experimentando esto que nos estás diciendo, y algo que he visto también, que no es que voy a hablar a favor ni en contra, por ejemplo, del ayuno intermitente, que se ha hecho muy famoso. Estaba leyendo un artículo que hablaba o sea, el ayuno intermitente, bien que mal en la mujer, dependiendo de la etapa del periodo en el que esté, es un estresante. Entonces, el cuerpo no sabe si está estresado porque se peleó con el esposo, porque los hijos no le están haciendo caso, porque no tiene plata para pagar el alquiler, o porque usted está haciendo ayuno intermitente prolongado en una etapa del ciclo que usted no debería estar ayunando tantas horas. Y muchas mujeres desconocen esto. ¿Y qué pasa? Que a la hora de la hora empieza la caída del cabello, otras cosas. Entonces estamos como solucionando unas cosas pero estresando otras, y por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un cambio en nuestra rutina de alimentación, de ejercicio, incluso de salud mental, hay que ir con el experto correcto, hay que ir porque tal vez mi amiga me contó la prima que vea, yo empecé a hacer esto y esto fue y entonces yo también quiero, y ahora resulta que eso a mí me comienza a afectar. Entonces, Ili, tal vez, ¿qué le podríamos decir a las mujeres que se identificaron con esos síntomas que has dicho, con esa sobrecarga, con ese estrés crónico? ¿Qué les podríamos decir, recomendar? Yo creo que yo empezaría por, el secreto está en cuidarme, ¿okay? Y voy a ampliar un poquito esto, porque cuidarme, a ver, para algunas personas puede ser que necesiten ir a hacer ejercicio ese día para estar mejor, pero quizá para otras personas esas 2 horitas más de descanso son más necesarias que ir a hacer ejercicio. Entonces, yo siempre que hablo del estrés, fomento muchísimo el estilo de vida saludable, ¿verdad? Cuidar la alimentación, hacer ejercicio y el descanso, que es fundamental, pero sí quisiera dejar muy en claro que ya se sabe, o sea, ya se sabe que dormir bien va a ayudar y va a tener un impacto positivo en el estrés. Ya se sabe que el ejercicio, la actividad física que yo hago también ayuda en esa regulación del estrés e incluso regulación emocional, que la alimentación, como bien lo decía Ale ahora con el ayuno intermitente, genera estrés dependiendo del tipo de dieta que yo lleve, pero
Más allá de eso, creo que también es tener cuidado, y Ale lo ha dicho muy bien, tener cuidado con estos hábitos, porque cuando un hábito se me convierte en algo que también me genera estrés, ay, no fui a hacer ejercicio, entonces estoy súper estresada porque no fui a hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, porque usted no vaya un día, eso no va a tener un impacto mayor o menor, ¿verdad? Quizá, como yo les decía, el descansar vaya a tener un impacto más positivo en ese manejo del estrés que el ir a hacer el ejercicio. Entonces, creo que combinado con estas acciones básicas de cuidado y unido a una buena gestión y a escuchar mi cuerpo, ¿qué necesito? O sea, si he tenido una semana muy cansada y yo necesito dormir, tengo que descansar. Si he tenido una semana en donde he hecho mucho desorden de comidas porque he estado en reuniones, porque he venido, entonces tal vez en ese fin de semana darme un poco más de chance de comer cosas que me generen, o sea, que no solo me generen confort, ¿verdad? Y que me gusten, sino también que me nutran, ¿verdad? Y que me aporten vitaminas, que me aporten nutrientes. Y otra estrategia importante sería conectar con otras personas, ¿verdad? Yo sé que cuando uno está muy estresado tiende a aislarse porque realmente está como drenado, pero encontrar a las personas correctas, y aquí cito a una psiquiatra que me encanta, Marian Rojas Estapé, a las personas vitamina, ¿verdad? Encontrar a esas personas que en lugar de poner mi sistema nervioso en alerta y que me mantienen, ¿verdad? Son personas que cuando yo hablo con ellos hasta me siento en calma. Ese es el tipo de personas con las que tenemos que generar conexión. Entonces diría que esos estilos, sin perder de lado qué me conviene, y la conexión con otros. Bueno, espero que siempre les digo que cuando vienen a este podcast tienen que tener papel y lápiz para que ustedes estén anotando. Y yo creo que eso que dice Silvia es vital, el aprender a escucharnos, a escuchar el cuerpo, a escuchar a veces. No es que nuestros hábitos estén mal, puede ser una persona que tiene buenos hábitos, pero que esta semana necesita descansar, que esta semana necesita, porque si no, lo que pasa es que la enfermedad va a llegar y nos obliga a descansar, pero no se descansa igual cuando es intencional que cuando usted está enfermo. Entonces creo que es muy importante el escuchar al cuerpo, qué nos está diciendo, qué me está... inclusive nuestro estado de ánimo nos comienza a hablar, nos comienza a decir si usted está demasiado irritado, si usted está demasiado poco tolerante, bueno, ¿qué estará pasando? Necesito descansar, necesito alimentarme, me estoy restringiendo demasiado, me estoy exigiendo, y eso hace que el bienestar se vea afectado. Ahora, hablando todo el tema de familia y crianza, Nati, creo que también hay un dato muy interesante porque, bueno, todas nosotras venimos de una familia, independientemente de cómo haya sido su familia, con papá, con mamá, solo con papá, los dos separados, divorciados, juntos, la familia lindísima. Lo que sí es cierto es que el bienestar dentro de la familia va a contribuir al bienestar individual de los miembros de esa familia. Entonces, ¿cómo es el clima en la familia en la que usted está actualmente? Pensemos en la actualidad. ¿Cómo es ese clima emocional? ¿Cómo es ese bienestar que está ahí? ¿Le gusta a usted estar en su casa? ¿Aporta usted para ese bienestar con las personas que viven bajo ese mismo techo que usted? Y estaba viendo un estudio de la UNICEF que lo publicó hace mucho tiempo, esto no es como información muy nueva, que nos habla que el 80% de todo el desarrollo de nuestro cerebro se da antes de los 5 años de vida. Entonces, antes de los 5 años de vida, posiblemente usted no se acuerde ni siquiera de muchas cosas. Tal vez si usted ve fotos o así, bueno, hay personas que sí se acuerdan de todo, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría no tenemos recuerdo de esto. Entonces, Nati, hablándole a esas mamás, a esos papás que tienen chicos en casa, inclusive pequeños, o no importa si ya están grandes, ¿cómo influye esto en el bienestar familiar? Sí, Ale, eso es muy importante. Yo creo que
Bueno, nuestro cerebro, ¿verdad? El cerebro del niño y del adolescente está en ese desarrollo, ¿no? Está en ese continuo desarrollo. Lo cierto es que en la primera infancia, ¿verdad? Hay una mayor velocidad, en etapa escolar baja la velocidad y en adolescencia otra vez sube en esa velocidad. Pero acá lo esencial para el desarrollo correcto del cerebro es el adulto, ¿verdad? Es como el adulto está ayudando y está apoyando a los niños y al adolescente en este desarrollo integral, pero sobre todo en la parte de exploración. Y en la parte de exploración estamos hablando del todo, ¿verdad? Para el niño todo es nuevo, todo es novedoso y es como yo quiero hacer esto, quiero experimentar. Y ahí va muy enlazado también la etapa en la que están, ¿verdad? Si estoy en edad de preescolar, si están en edades escolares o en adolescentes. Pero lo cierto es que los primeros 5 años de vida son vitales, ¿verdad? Son como esa base, porque en ese momento es en donde esa parte de exploración está más latente, pero también surge mucho el tema del apego, ¿verdad? Del apego dentro de los cuidadores que están ahí, ¿verdad? Y hablamos de cuidadores, mamá, papá, abuelita, tía, maestra, las personas que están en contacto directo con el niño y cuidando sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En esos primeros 5 años está la parte emocional, ¿verdad? Ellos están explorando esas emociones, están como, ay, esto es alegría, esto es el miedo, ¿verdad? Sin embargo, el niño no lo logra identificar. El niño hace el berrinche y él no sabe que lo que está sintiendo es frustración porque lo que quería era la galleta. O hace el berrinche, ¿verdad? O tiene miedo porque apareció algo que tal vez para el adulto es insignificante, pero para el niño estoy experimentando el miedo por primera vez. La diferencia la va a hacer el adulto, ¿verdad? Si el adulto reacciona ante eso o responde. Y la mayoría de las veces nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer, porque venimos cansados del trabajo, porque como decía Irly, estamos estresados, estamos viviendo de un automático y en modo sobrevivencia que no nos estamos dando cuenta de nuestro propio mundo interno y reaccionamos ante las conductas que pensamos que a veces son malos comportamientos y que son o pueden ser parte de la edad o es falta de habilidades en el niño, en lugar de responder. Entonces, ante alguna situación, al reaccionar, eso va a causar un impacto en el niño, ¿verdad? Porque si el niño, ante el miedo, mi mamá reacciona de la misma forma, ¡ay, sí! ¿Verdad? El niño así, esto es demasiado peligroso, ¿verdad? Esto no es nada seguro, porque siempre los papás van a ser ese puerto seguro para ellos. A que yo pueda responderle y decirle, te dio miedo ver al perro, ¿verdad? Pensabas que el perro te iba a morder o pensabas que el perro te iba a atacar. Eso es miedo, ¿verdad? Yo soy ese traductor emocional y yo puedo hacer eso, entonces voy construyendo una base segura. Sin embargo, eso está como surgiendo en esa nueva generación, ¿verdad? Eso como que hay más información de esto y podemos como indagar más. Porque antes eso no, ¿verdad? O sea, yo recuerdo en la escuela nunca me hablaron de emociones, nunca me hablaron de nada de salud mental. Ahora es como que se habla un poquito más, estamos a años luz de eso, pero sí los primeros 5 años son vitales y el adulto es el que hace el papel, o sea, el adulto es el que tiene que tomar el rol con una compostura de donde mi calma va a ser tu calma o mi enojo va a ser tu enojo. Y lo que sucede es que muchos disparadores o detonantes que tienen los adultos en los niños, muy probablemente por mi propia historia de vida, ¿verdad? Porque ante el llanto es desesperante porque en algún momento me enseñaron eso, que donde estás llorando me desesperas, entonces cállese, ¿verdad? No puede llorar. O los berrinches, eso que no soporto al niño que está malcriado porque me responde, taca, taca. Bueno, entonces, esos tipos de disparadores, eso es algo que yo trabajo mucho con los papás. Primero yo tengo que identificar cuáles son los botones que a mí me aprietan, ¿verdad? De las conductas de mis hijos
para poder indagarlo primero conmigo, porque muy probablemente hay una historia de vida que me está detonando esto, que me detona en que ya exploto, en que me enojo, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Pero sí, los primeros 5 años es donde se va a construir bases muy importantes, o sea, como las bases y los pilares importantes en ellos, en donde van a estar como las creencias, ahí se construye mucho el diálogo interno, ese diálogo interno que esa vocecita que nos está hablando, ¿verdad? Que si yo le estoy diciendo a mi hijo que me desespera a la edad de antes de los 5 años, cuando tenga 23 años voy a decir soy desesperante, desespero a las personas, ¿verdad? Entonces mejor me quedo solo. Y es eso, como que les ponemos unos lentes totalmente distorsionados de la realidad, y eso va mucho con respecto a las personas que estuvieron en cuidado. Entonces, por eso es tan importante primero conocer mi mundo interno como papá, como mamá, porque siempre los hijos van a disparar y van a detonar cosas que yo jamás pensé que tenía, porque eso es como el reflejo, ¿no? Es como este espejo de que estamos, y es una tarea muy desafiante, ¿verdad? Pero es algo también muy bonito, porque es como descubrir y encontrar y también reparar, ¿verdad? No todo puede ser como, ay no, ya, los 5 años yo los hice mal, no, o sea, podemos reparar todas esas situaciones. Eso es como la buena noticia que podemos tener, que podemos reparar eso que tal vez cometimos en los primeros 5 años y ya son adolescentes, lo podemos reparar. Nati, y pensando en esto que estás diciendo tan importante, ¿qué pasa, digamos, cuando los papás están y las mamás están tan ocupados que sienten que no pueden dedicarles tiempo suficiente a los hijos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Sí, y aquí eso creo que es algo que estamos viendo mucho en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde todo lo queremos para allá, todo es para allá, y hay mucho estrés en las dinámicas familiares, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es encontrar mi propia calma. A veces yo les digo a los papás que el tiempo fuera debe ser primero de nosotros. Yo necesito respirar, si me tengo que meter al baño y llorar y gritar ahí, voy a respirar antes de poder reaccionar de una manera que va a ser inadecuada y que después yo me voy a sentir culpable. Porque eso es lo que pasa. Después yo le grité, yo le respondí, yo le pegué, porque entonces después viene la culpa porque yo hice eso, y aquí es en donde necesitamos, dentro de este bienestar, ¿verdad? En ver cuáles son mis necesidades, encontrar cuáles son los detonantes que estoy teniendo, estar presente y también poder reconocer hasta mi propio cuerpo, ¿verdad? Porque estamos en un modo automático y no nos damos cuenta que mi cuerpo está estresado, que mi cuerpo se siente así, ¿verdad? Es como poder conectarme conmigo misma, porque cuando yo me conecto es como que reacciono, ¿no? Es como cuando uno está triste o algo le pasa y llega una persona que te conoce y te dice como, estás mal, ¿verdad? O se sientes triste, te veo tu cara así y uno es como, sí, ¿verdad? Y ahí empieza ahí, porque es como alguien se dio cuenta que estoy así. Entonces, esa conexión que yo tengo que tener primero conmigo es muy importante. Este tiempo fuera donde yo necesito respirar, ¿verdad? El poder cuidar esos hábitos tan esenciales que decía ahora Irly, cómo estoy yo durmiendo, cómo estoy organizándome dentro de la casa para correr que cuando entran a la escuela, para hacer la rutina, para hacer el bolso. A veces hay papás que todo lo hacen, ¿verdad? Pero lo cierto es que dentro de estas dinámicas podemos enseñarles a los chicos a que hagan su bolso, ¿verdad? Que hagan su cama, que me ayuden a poner la mesa, ¿verdad? Entonces es esto, porque hay mucha sobrecarga, pero tenemos que ahí buscar la forma de cómo podemos ser un equipo, eso que decía Ale, es muy importante, cómo vamos a ser un equipo y cómo entre todos vamos a contribuir en ese bienestar. Eso es también esencial. Así yo bajo la carga, ¿verdad? Y puede ser que dure 15 días enseñándole a mi hijo
que la ropa tiene que meter en la canasta. Pero ya una vez que esa habilidad ya está instaurada en él, ya eso se queda y ya eso va a quedar en el niño, ¿verdad? Entonces ya ahora puedo enseñarle otra cosa. Entonces es como ese tema de organización, cómo están mis hábitos, cómo estoy durmiendo, cómo yo estoy comiendo, porque eso influye también muchísimo hasta en el desarrollo del cerebro del niño, ¿verdad? Si le estoy dando mucho azúcar a mi hijo, ¿verdad? Todo este tema también influye ahí, pero es organizarse, o sea, crear rutinas que sean basadas en mi necesidad, ¿verdad? No que es que yo vi que la mamá, como decía, es que yo vi que aquella mamá está haciendo eso, porque puede ser que los hijos de ella tengan un temperamento muy tranquilo, muy pasivo, ¿verdad? Pero es que mis hijos tienen un temperamento con mucha energía, y entonces no me va a funcionar la rutina que está haciendo ella con mis hijos, ¿verdad? Es como basarlo desde mis necesidades, entonces yo voy a crear rutinas que me funcionen. Y esto, ¿qué pasa? Puede ser que yo haga una rutina hoy, y me funciona, o puede ser que no, ¿verdad? Que esto es como prueba y error hasta que yo ya logre ver que esto es lo que mejor me beneficia. Nati, qué interesante eso que dices, porque creo que toda esta dinámica influye también en la relación entre los papás, ¿verdad? ¿Y cómo ves eso? ¿Qué opinas de eso? Sí, esto es todo un tema también. Creo que lo más importante es la comunicación. A veces hay diferencias o hay luchas de poder en donde es que yo soy la que mando o yo soy la que estoy en control de la disciplina y papá es el permisivo, o al revés, ¿verdad? Entonces la comunicación es vital, porque a veces como mamá puede tomar una decisión que no consulté a mi esposo, ¿verdad? Entonces mi esposo no sabía. Entonces llega el hijo, le pregunta al esposo y el esposo le dice que sí, pero mamá le había dicho que no. Y aquí es importante estas conversaciones. Yo lo que les digo a los papás es, primero ustedes tienen que conversar, ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque al final los dos tienen diferentes puntos de vista. Para mí puede ser que el comportamiento que está teniendo, ay no, es que son malcriados, y para el otro puede ser que, ay no, es parte de la edad, ¿verdad? Que está ahí, no, es que tiene que sentarse en orden y no se puede mover, ¿verdad? Y entonces, pero sí, o sea, es un niño, se está moviendo, no puede estar tranquilo. Entonces, es importante sentarse los dos y hablar qué es lo que esperamos de la crianza, qué es lo que queremos ver de nuestros hijos, qué personas queremos que ellos sean, para podernos poner de acuerdo y establecer cómo va a ser el tema de crianza, ¿verdad? Porque esto es un problema muy grande en la familia, ¿verdad? Y yo que, bueno, sé que tal vez ustedes que también atienden parejas, en el tema de tomar decisiones en la crianza hay mucha dificultad, ¿verdad? Porque no se ponen de acuerdo, porque venimos de crianzas totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, de creencias totalmente diferentes, y cuando ya tenemos que ponernos de acuerdo para educar a nuestros hijos, ahí es donde hay problemas, ¿verdad? Y hay casos en donde las parejas se separan o se divorcian por ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no se pusieron de acuerdo con los temas de crianza. Entonces, la comunicación es sumamente importante, y si necesitan ayuda externa, decir, mira, es que no podemos ponernos de acuerdo, pues buscar esa ayuda, porque al final es ver qué es lo mejor para mi familia, ¿verdad? Y bajar la lucha de poder es como bajar eso y buscar esa flexibilidad de, ok, eso es lo que me parece que está correcto, eso es lo que me parece que no, ¿verdad? Pero sí es todo un tema, la pareja, ¿verdad? O sea, tiene que haber una conexión. Y las personas que ahorita nos están escuchando, que están pensando en ser papás y todavía no son papás, desde ya es importante que se vayan educando sobre esto, sobre temas de crianza, ¿verdad? Como que empiecen a explorar. O sea, yo pienso que desde el noviazgo, ¿verdad? Es importante hablar de esto, porque esto me va a ir orientando a mí hacia, mira, ese es el tipo de persona con la que yo quiero compartir para educar a mis hijos, ¿verdad? Una persona que está soltera, porque esto trae siempre su cola, ¿verdad? Y hay cosas que debemos de trabajar nosotros para poder brindar eso
a mis hijos, ¿verdad? Este bienestar y decir, ok, eso es lo que yo quiero para mi familia, pero primero lo tengo que trabajar yo. Esta semana estaba hablando con una pareja en terapia y entonces yo les pregunté, ¿ustedes se consideran que son una pareja que pelea mucho o no tanto? Y entonces, ¿verdad? Se empiezan a reír y dice él, no peleamos porque yo me quedo callado. ¿Verdad? Y entonces ella lo vuelve a ver así, o dice, bueno, o no, a veces yo cuando siento como que hay tensión, entonces como que él la toreaba hasta que ya, como que le dijera qué es lo que le estaba pasando, porque ya él no podía más con la tensión. Entonces me dice, ¿usted cree que es bueno o malo que uno pelee o que no pelee? Entonces creo que esto me lleva, Pame, vos que estás trabajando con parejas, a preguntarte cómo nuestra comunicación influye en el bienestar de la pareja, porque hay un estudio de Denver, yo y mis estudios, que dice que las parejas que se comunican de una forma más efectiva experimentan mayor bienestar. Entonces, creo que no es tanto que no peleemos, sino es cómo nos comunicamos. Pero vos que estás trabajando con parejas en consulta, ¿qué ves en este tema de la comunicación versus el bienestar? Bueno, creo que es vital, es completamente importante trabajar en cómo nos estamos comunicando con el otro, ¿verdad? Y creo que al final debe ser como primordial, ¿verdad? De que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje de por medio, pero que muchas veces lo que yo digo o en mi mente suena no sonó igual a como yo lo dije, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con vos en que tiene que haber conversaciones incómodas, tiene que haber conversaciones conflictivas, ¿verdad? Una pareja saludable no es la que no pelea, ¿verdad? Es más bien la que tiene esas conversaciones incómodas donde podemos llegar a acuerdos, porque si en algún momento nos elegimos es porque tenemos cosas en común, ¿verdad? Y es empezar a pensar, ¿verdad? Yo siempre les digo esto a los pacientes, pensá que la otra persona que está frente tuyo te ama y quiere lo mejor para vos, no está pensando en causarte mal, no está pensando en hablar mal de vos, no está pensando en criticarte, ¿verdad? Está pensando en el bienestar, pensemos bien del otro, ¿verdad? Había un pastor que decía unas palabras muy bonitas. Él se llamaba Eric Lennox, en paz descanse, y él decía, piense bien, hable bien, actúe bien, ¿verdad? Entonces, si yo pienso bien, hablo bien y actúo bien, y pienso bien del otro, hablo bien del otro y actúo bien con el otro, muy probablemente se va a establecer una buena estabilidad para la comunicación, ¿verdad? Sin embargo, también decía algo interesante Nati, cómo yo trabajo mi diálogo interno, porque ahí empieza la comunicación principal. Como yo me hable a mí, como yo piense de mí, como yo actúe conmigo misma, voy a actuar con el otro. Entonces, acá lo importante es pensar, ok, sí, yo estoy pensando que el otro me está diciendo para pelear, pero ¿cómo estoy pensando yo? ¿Por qué yo estoy pensando eso? Porque yo estoy pensando que él quiere pelear conmigo, ¿verdad? Entonces es porque a mí me está activando algún botón que yo no sabía que estaba ahí y que ocupo trabajar, ¿verdad? Entonces empecemos, entre más cultivemos el interior, va a mejorar la relación con el otro definitivamente. Bueno, creo que esto, Pame, que nos estás diciendo es muy interesante porque nos lleva al autoconocimiento. Y cuando nosotros nos conocemos, nos podemos comunicar mejor con nuestra pareja. Se nos va el tiempo muy rápido en esta conversación, chicas, de verdad que sí. Pero bueno, quisiera profundizar un poquito en el tema de espiritualidad y bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, tal vez, Pame, me podés decir cómo la espiritualidad va de la mano con nuestro bienestar y por qué es importante cultivar esa mujer espiritual? Ay, Ale, a mí este tema me apasiona y me encanta porque creo que es importante saber el beneficio que tenemos cuando conocemos nuestros valores, cuando conocemos cuáles son nuestros principios y en qué creemos, ¿verdad? Más allá de una religión, ¿verdad? Es más que todo
cuál es mi creencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que me define a mí? Si yo creo que esto es bueno, si esto es malo, si me parece que esto me nutre o no me nutre, ¿verdad? Cuando nosotros nos empezamos a conocer en nuestro interior, venimos del autoconocimiento, podemos llegar a poder decir, ok, ¿qué creo? ¿Y qué es eso que a mí me trae paz y calma, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido o mi viaje de fe? ¿Cómo debería ser mi viaje de fe? Porque el viaje de fe es personal, ¿verdad? Lo que a mí me conecta con Dios o lo que a mí me conecta con mi espiritualidad probablemente no sea lo mismo que lo que conecta a Ale o que conecta a Nati o que conecta a Ili, ¿verdad? Porque al final la construcción de la espiritualidad es personal, ¿verdad? Empieza desde lo cotidiano, desde que yo me levanto y sienta el viento. ¿Quién hace que yo sienta el viento? ¿Quién hace que el mar llegue hasta donde tiene que llegar? ¿Quién hace que llueva? ¿Verdad? Esas son cosas que nosotros no podemos controlar, pero que podemos disfrutar y que en definitiva nos hace conectar con el aquí y el ahora, que nos lleva a construir nuestro bienestar, ¿verdad? Que nos lleva a incluso poder poner nuestra confianza en Dios y poder decir, Él tiene cuidado de mí, aunque en este momento yo no estoy viendo eso, ¿verdad? Pero que tengo la certeza de que Él tiene esa disposición de pensar bien de mí, de cuidarme a mí. Él no piensa mal de mí, Él no quiere lo peor para mí. Entonces, si yo estoy pensando que Él quiere lo peor para mí, volvemos a lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué yo pienso eso? ¿Verdad? Si Él piensa bien. Si la revolución más grande que Jesús como humano nos enseñó aquí en la tierra fue el amor. Y si nos vamos a más profundidad, Jesús era revolucionario. Él hacía cosas que supuestamente la ley decía que no debía hacer, y todo era en función de amar a otros, ¿verdad? De conectar con otros. Entonces, sí, indudablemente nos toca en algún momento como encontrarnos con esa espiritualidad y poderla poner no a prueba, pero sí cuestionar. No está mal cuestionarse qué creo y qué no creo, y construir ese viaje de fe personal. Sí, yo creo que también a veces enseñarle a nuestros hijos el valor de la espiritualidad es un reto. No siempre es tan fácil, pero quisiera dejarles como un par de ideas que pueden hacer, y es vean a Jesús, a Dios, como realmente es, y es que es una persona, y esa persona que yo conozco se la voy a presentar a mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo conozco a Irly, entonces si yo les voy a presentar a mis hijos a Irly, yo les diría, Irly es enfermera, está casada, le gusta hacer esto de ejercicio, le gusta comer este tipo de cosas, estudió esto, y la voy a invitar para que ustedes la conozcan y estemos un tiempo con ella. Y ustedes le pueden preguntar cosas también. Entonces, es ¿cómo le voy a presentar yo a mis hijos a Jesús, a ese Jesús que yo conozco? Les voy a contar de las características de quién es Él. Les voy a decir qué hay en el corazón de Él para ellos. Y cuando nosotros le estamos hablando a nuestros hijos de Jesús, de Dios, o sea, es su creador, ¿qué quiere Dios para ellos? Y saber que así como yo tengo una relación con Jesús, ellos también van a poder desarrollar esa relación personal con Jesús. Creo que esa es una forma de hacerlo. Y otra también que pueden utilizar es leer la palabra de Dios juntos, escuchar una canción y analizarla, hacer un devocional en familia informal. No es como que siempre nos tenemos que sentar todos a la misma hora, no, sino en el día a día, pero que sea parte de esa organización familiar. Y esto va a hacer que el bienestar en la familia crezca, y usted como persona también va a crecer, porque usted entonces le va a presentar a sus hijos a alguien que usted necesita conocer primero para poder presentárselo a los demás, sean sus amigos, etcétera. En este caso estoy hablando de los hijos, ¿verdad? Entonces,
creo que el bienestar a nivel general se va a ver reflejado en nuestras distintas áreas de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo invierta, de acuerdo a la cantidad de recursos que yo invierta en la salud, en los hábitos, como decía Irly, en los hijos, en ese autoconocimiento, en la pareja, se va a ver reflejado de esta forma. Así que bueno, yo espero que las que nos estén escuchando puedan autoanalizarse, puedan hacer pausa y ver a dónde tienen que hacer ajustes. De verdad, chicas, gracias por esta conversación que siempre es muy enriquecedora. Me llevo algunas reflexiones importantes que, ¿verdad? Como decíamos todas, siempre nos quedamos como esto que dijo Irly me quedó aquí en la cabeza, esto que dijo Nati, esto, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría tal vez que cada una dé una frase final. ¿Qué les gustaría decirles a las chicas en cuanto al bienestar? Para que se queden meditando. Tal vez, Irly, nos puedes decir unas palabras finales, después Pame y de último Nati. Yo creo que una palabra final, una frase final sería como que no permita que el perfeccionismo permee en las conductas que me llevan a ese bienestar. Eso sería como algo en lo que yo creo que me gustaría dejarles. Gracias. A mí me gustaría dejarles que, como decía Irly, el bienestar es un proceso y es un proceso de amor propio y de paciencia y comprensión y empatía con nosotras mismas. Sí se puede. Esto, por ejemplo, escuchar un podcast es un pasito de bienestar, así que van bien. Gracias, Nati. Yo diría que es un día a la vez, un momento a la vez, un respiro a la vez o un minuto a veces a la vez. Entonces es estar consciente de mí mismo dentro de mis posibilidades. Excelente, muchas gracias, de verdad. Y nos vamos a escuchar en un próximo episodio del podcast donde vamos a estar hablando de temas que son relevantes para el aquí y el ahora. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse, déjennos sus comentarios, qué otros temas quisieran que abordemos, si quieren hacerle preguntas a Pame para todo el tema de pareja y comunicación, Irly, todo el tema de salud, Nati, niñez y adolescencia, y mi persona que estoy para servirles. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Gracias a todos. Chao.